Muy buenos días a un día más de este programa del nuevo día, nueva evangelización, nueva vía o tercera vía del Espíritu Santo con su servidor el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín o Reverendo John Soria. Quiero recordarles que estamos a punto de llenarnos del gozo de la Navidad. Faltan solo 3 días y pues cada año quiero recordarles que el día puede cambiar, el día de la semana o la fecha, pero se supone que esta reflexión siempre será un 22 de diciembre en el que se nos da la palabra de Dios del primer libro de Samuel, del capítulo 1, 24 al 10 y del evangelista Lucas, capítulo 1, 46 al 56. El tema central de estas dos lecturas o palabra litúrgica de Dios es lo que significa sacrificio. Obviamente nosotros lo aplicamos al sacrificio de la misa, pero todo el sentido de sacrificio en las diferentes culturas de cómo es necesario ofrecer a Dios lo mejor de nosotros. Algunas incluyendo en los sacrificios humanos, pensando que los dioses requerían la sangre de un corazón palpitando. Hoy vamos a ver cómo una familia muy religiosa entrega a su niño. No solamente es el comienzo de la presentación de los niños al templo, sino la entrega total de una persona que es consagrada al servicio del culto divino. Es el caso del niño Samuel. Bueno, pues recordemos que Elcaná y su esposa no podían tener hijos y ella un día fue y le pidió al sacerdote Elí que orara por ella y la oración fue escuchada y ella dijo que si le concedían un hijo, ella lo traería al templo para el servicio de Dios por el resto de su vida. Escuchemos la palabra de Dios. Este día no solamente lo que trae el misal regular, yo le he agregado el cántico de Ana, porque de alguna manera recuerden que lo que los evangelistas hicieron es mirar la historia sagrada del pueblo de Israel y usar algunas historias como prototipo para iluminar o ilustrar lo que ahora en el Nuevo Testamento estaba sucediendo o sucedió, puesto que los evangelistas pusieron por escrito sus historias como unos 50, 60 años después de sucedidos los eventos. No por eso quiere decir que sean menos confiables, simplemente les recordamos que antes de que tengamos los textos por escrito, lo que ahora llamamos el evangelista de Lucas, el Nuevo Testamento, hubo tradiciones detrás de los textos. En el caso de Lucas se llama la tradición lucana. Pero en el caso del la primera lectura de hoy, del primer libro de Samuel, pues escuchemos qué nos dice esta historia. En aquel tiempo, Ana llevó a Samuel, que todavía era muy pequeño, a la casa del Señor en Silo. Y llevó también un novillo de 3 años, un costal de harina y un odre de vino. Una vez sacrificado el novillo, Ana presentó el niño a Elí y le dijo: escúchame, Señor, te juro por mi vida que yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti en este lugar, orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor y que Él me ha concedido. Por eso ahora yo se lo ofrezco al Señor, para que le quede consagrado de por vida. Y siguieron con el culto de adoración al Señor. En este momento quiero invitarles a rezar junto con Ana del Antiguo Testamento este canto de victoria, pero también de contraste, cómo Dios se gloría en levantar al que no vale nada ante los ojos del mundo y humillar hasta el suelo a los que se creen ricos y vanidosos. Escuchemos qué palabras tan llenas de misterio y revolucionarias, podríamos decir, usó Ana, porque este cántico vendría a ser la inspiración de otro cántico, el Magnificat, que escucharemos en el Evangelio. Mi corazón se alegra con Yahvé lleno de fuerza, me siento con el Señor.
De aquí en adelante no volveré a pronunciar la palabra Yahvé por respeto a nuestros hermanos mayores de la fe, que ellos no pronuncian ese nombre porque Dios les prohibió prácticamente que su nombre sea pronunciado. Así es que cuando yo lea en el texto Yahvé, ya sabrán que lo voy a hacer pronunciar el nombre de Adonai o el Señor. Otros usan el nombre de Jehová, pero lo que importa es que se respete el nombre original, que es este tetragram de YWHY, que es Yahvé, y que no deben pronunciarlo. Pido disculpa a nuestros hermanos y hermanas judíos. Bueno, pues Ana sigue diciendo, lleno de fuerza me siento con el Señor. Ya puedo responder a mis enemigos, porque me salvaste y soy feliz. No hay otro santo que el Señor. No, nadie hay fuera de ti, ni otra roca fuera de nuestro Dios. Basta de palabras altaneras. No salga más la arrogancia de su boca. El Señor es mi Dios, que todo lo sabe. Él es quien pesa las acciones. Se hace trizas el arco del forzudo, del que se siente fuerte, pero da fuerzas a los que están débiles. Los satisfechos trabajan por pan, pero los hambrientos ahora descansan saciados. La que era estéril tiene 7 partos. La otra que tenía muchos hijos queda sola. El Señor da muerte y da vida. Hace bajar al lugar de los muertos y hace que de allí vuelvan. El Señor empobrece y enriquece. Él humilla para luego levantar. Saca del polvo al pequeño y retira al pobre del estiércol para que se siente entre los grandes y para darle un trono de gloria. El Señor manda hasta el confín del mundo, da fuerza a su rey y hace invencible a su Mesías. Palabra de Dios. Pues ahora escuchemos cómo este cántico de victoria, de satisfacción, de agradecimiento de Ana, la esposa del Caná, los padres de Samuel, viene a ser como el prototipo de otra situación que el evangelista Lucas pone en boca de María, o María proclama esta oración y el evangelista de alguna manera hace que sea la oración de los Anahuín o pobres de Yahvé, que en tiempo del Mesías, cuando Jesús viene a este mundo, todavía hay gente deseosa de que el Señor haga justicia, que haga elevar a los pobres y a los ricos, a los vanidosos, les dé su merecido. Una cosa quiero decirles claramente, que aunque muchas personas han usado estos textos para inspirarse y comenzar las revoluciones comunistas o socialistas o de cualquier tipo, en realidad el fondo de estos cánticos es nada más ni nada menos que el poder del Señor. Al Señor no le interesa humillar tanto al rico porque es rico, sino humillarle porque ellos han humillado a los pobres. Es decir, el Señor no se compagina con las divisiones castas sociales, como dirían en la India. El Señor aprecia a cada ser humano como su propia imagen, sobre todo si es miembro del pueblo de Israel o de la iglesia como hijo o hija de Dios. Escuchemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, 46 al 56. María dijo entonces: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que le temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero,
destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel su siervo, como había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Concluye Lucas en esta historia que María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Con esto estamos dando el mensaje que corresponde a 3 días de la Navidad, en el que el Señor en su palabra litúrgica nos da a entender su forma de pensar, que no es la forma de pensar del resto de la sociedad, de los humanos, porque como Dios piensa es de una manera muy diferente. Él aprecia a cada ser humano. Y cuando él se vio la necesidad de tener la opción preferencial por los pobres, por los pequeños, por los enfermos, inclusive por los pecadores, pero aquellos que son arrepentidos, nosotros podemos decir que el Señor sabe lo que hace. Él ama a todos por igual, pero no todos se dejan amar por igual. Les quiero recordar la escena de las posadas, que es una forma como los cristianos católicos recordamos el momento en que María y José iban de camino a Belén y la Virgen estaba a punto de dar a luz a su hijo. Nosotros, este velo tan sencillo aquí que simboliza la noche, quiero recordarles que precisamente en estas noches está la conjunción de Júpiter y Saturno, que muchos dicen que es la estrella de Belén. ¿Cuántas personas expertas en Biblia han querido quitar lo mitológico de la historia de la Navidad o de los milagros de Jesús porque no compaginan con la ciencia? Quiero recordarles a ustedes que en sí la palabra toda de Dios es una ciencia sui generis. Sui generis significa de su propio género. Nosotros creemos firmemente que la palabra toda de Dios es la ciencia de ciencias y que no se le puede excluir solamente porque no tiene datos que se comprueban o elementos en un laboratorio. Este es otro tipo de ciencia, pero a fin de cuentas ciencia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es un evento que sucede, que hay personas que constantemente hablan de su testimonio, de la intervención del Señor Dios, como es el caso de Ana, la esposa del Caná, los padres de Samuel, como es en el caso de María, cuando ella, sabiendo todo lo que estaba sucediendo a su alrededor, que estaba embarazada sin que haya tenido intervención su esposo José, que era su legítimo esposo, que tenía todo el derecho a tener relaciones regulares con ella, como alguna serie de artistas de Brasil que quisieron poner en la vida de Jesús que la Virgen y San José se besaban constantemente como si fuera una pareja regular. Toda la serie de esos artistas se vino abajo tan solo cuando empezaron a poner que María y José eran una pareja como todas. No, mis hermanos y hermanas, Dios tiene derecho también. Y cuando Dios viene a la historia, se escogió una virgen pura, donde no hubo necesidad del sexo. No porque Dios no valore la intimidad sexual de las parejas, sino porque el Señor quiere ser el único que tomaba posesión de aquella que la hizo suya, la más hermosa, bella y pura de las mujeres. Por eso le llama a Isabel bendita entre las mujeres, y ella exclama esa oración que es tan poderosa para expulsar a los demonios de todos los rincones de sus habitaciones, de sus casas, de sus carros, de su trabajo. ¿Cuántas personas hay que entran en el grupo de aquellos que la palabra de Dios desprecia? Por boca de Ana en el Antiguo Testamento, por boca de María en el Nuevo. Hay aquellos arrogantes, vanidosos. También aquellos que se dedican a la brujería, a hacer daño a los demás, que se creen que con el dinero que tienen o porque tienen papeles de inmigrados, que pueden humillar a los demás como si nada. No, mis hermanas y hermanos, no se equivoquen. Hay todo un Dios que todo lo ve y todo lo oye. Y Él se encargará de humillar a aquellos que humillan a otros. Estos días ya no podré decir más porque está pasando el tiempo de lo que
los Estados Unidos americanos sufrieron como la etapa más pésima de toda su historia al ver cuando aquellos, no solo republicanos, sino aquellos blancos que sintieron que Estados Unidos había logrado tener un presidente afroamericano, no se la perdonaron. No se la perdonaron ellos, no se la perdonaron al presidente. Le hicieron la vida de cuadritos. Muchas cosas no pasaba el Congreso por su actitud racista. Lograron poner a la escoria del racismo y esa persona es la que más epitomiza, es decir, la que más representa la vanidad. Ese perdedor va a ser citado otras veces para reflexionar cómo el mal se ha encarnado y se seguirá encarnando en personas marcadas por Satanás. En cambio, aquí se habla de la presentación de un niño al templo. La tradición que nosotros los hispanos latinos tenemos de que además de bautizar a un bebé, llevamos al niño a presentar o traer los niños Dios a bendecir el 2 de febrero, viene precisamente de esta escena de Ana que presenta a Samuel y que de hecho entrega al niño a que vive el resto de su vida sirviendo al Señor. Por eso, mis hermanos y hermanas, quisiera decirles que vamos a concluir esta reflexión el día de hoy diciéndoles que nos preparemos a la Navidad. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues simple y sencillamente sabiendo que desde chicos, además de ser bautizados, fuimos presentados a Ángel de la Guarda, a la Santísima Virgen, a Jesús. Preguntemos a nuestros papás si nos presentaron o no. No es un sacramento, pero ese es un acto de piedad, es un parasacramental, podríamos decir. Por eso, en la presentación de María y José al niño, que hablaremos más adelante, recuerde que la historia de hoy propició que ambas mujeres, Ana por un lado en esa leyenda de Samuel, como María en el Nuevo Testamento, expresan el poder de Dios que humilla hasta el suelo a los vanidosos y levanta del polvo a los caídos, a los pobres, a los sencillos, a los enfermos, inclusive aquellos que una vez que saben que han pecado, se arrepienten de corazón y quieren entregar su vida al Señor. Los espero mañana a la misma hora. Por favor, suscríbase a YouTube, a mi canal, Padre Joaquín del Valle, hágale like o póngale a la campanita para que cada día a las 7 de la mañana sea su despertador o su recordatorio que aquí con su servidor, Reverendo John Soria, puede usted tener una breve meditación de la palabra litúrgica de Dios de cada día. Hasta mañana. Que pasen buen día. O tarde o noche, depende en qué momento vea usted esta reflexión pues sobre la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.